A mí el baile me gusta desde niño. Mi mamá tiene una historia mía, yo bailando en Varadero, pastilla de menta. Pregúntame qué cosa es pastilla de menta. Yo no sé qué cosa es pastilla de menta. ¿Y tú vas a decir? Era como un rock and roll o era una música que se usaba en esos tiempos de chiquito y yo la bailaba como los niños chiquitos ahora bailan el reggaetón. Sí. Una cosa así. Pero yo no sabía y siempre que tenía haciendo actitud un por el paréntesis, baile. man, Ahí tenías que pedir volver, otro permiso. Pero como ya te daban ahí, tenías tenías que que pedir otro volver. permiso. Pero como ya te daban uno, no había ningún problema en cambiarlo. Ok, ya, ¿Entiendes? ya. Entonces de ahí, a esas amistades venezolanas nos pagaron el pasaje de ida y vuelta a Colombia. Y entonces nos fuimos para Colombia, nos fuimos con un poco más de dinero, teníamos a favor el idioma, teníamos muchas cosas a favor, ¿entiendes? Entonces eso nos ayudó a llegar a Colombia y ahí en Colombia pues entonces la historia empieza desde el avión, que es una historia muy trascendental. ¿Qué parte de Colombia? De asesinatos y de No me cosas. jodas. ¿Pasaste eso en Colombia? Sí. ¿En En mi casa y todo eso. ¿En dónde? En mi casa, en mi propia casa, delante de mí, con personajes y personalidades. Pablo, ¿cuándo vas a escribir el libro? No voy a escribir un libro, tú sabes que sobre esta historia se han hecho ya algunos series, ¿Oh, sí? algunas. De aquí para allá, de allá para acá. Migrantes con historias que hay que escuchar. Sigue el camino. Si usted quiere comprar, vender o rentar una propiedad, tiene que llamar a Yetzi Zavala. Yetzi Zavala es la realtor de confianza del estado de Arizona. Si usted está pensando en hacer su sueño realidad de comprar una casa, por favor llama a Yetzi. Yetzi lo va a estar ayudando en todo el proceso. Siempre va a estar al lado de usted con la mejor disposición para cumplir sus sueños realidad. Llame a Yetzi Zavala, la realtor de confianza. Si usted quiere o necesita un seguro médico o hacer un trámite migratorio, también si necesita un notario público, puede llamar a Lisandra Cuenco. Lisandra Cuenco de Emigración y Seguros. Lisandra los va a estar ayudando en todo lo que necesiten sobre trámites legales o emigración. También seguros médicos si necesita renovar o hacer un nuevo seguro médico. Ahí pueden contactar a Lisandra, que va a estar toda la información disponible para ustedes. Muy buena familia de Emigrantes Podcast, bienvenido una vez más a este programa donde los emigrantes pueden hacer su voz, donde los emigrantes cuentan sus historias, sus vivencias y un poquito más. Hoy en la casa tenemos un amigo que nos conocimos en persona, nos conocimos aquí en Miami, ya nos conocimos por redes, pero es un hombre de estos que yo le digo todólogo. Ha sido bailarín, diseñador, ha hecho muchísimas cosas y hoy en día es notario público, uno de los más grandes que tiene la ciudad de Miami. Bienvenido, Pablo Villavicencio. Bienvenido, papá. Coño, con cafecito. Cafecito Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera. Qué bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Verdad? Sí. No había visto ese café. Ese lo puedes encontrar ahí en Guantanamera Cigar Lounge. Es Guantanamera aquí en la calle 8. En la calle 8. Ajá, no sabía Ahí que hacían un café, que tenían tienen café su ellos propio también. café, buenísimo. Tienen sus tabacos también, que si quieren pasar por ahí. Yo a cada rato voy ahí, yo a cada rato voy. Y tienen música en vivo. Es un lugar donde la van a pasar de lujo. Pablo, cuéntanos quién es Pablo. ¿Dónde nació Pablo? Mira, Pablo nació en Santi Espíritu. Espirituano. Espirituano. Pablo nació en Santi Espíritu y a los 8 años le dijeron, tenemos de regalo por tu cumpleaños un viaje en avión. Ok. Y ese viaje en avión, yo nunca había montado avión y yo estaba entusiasmado. Y el viaje en avión fue Santi Espíritu, La Habana, Isla de la Juventud en avión. Ahí voy, porque yo decía, Pablito de la isla, ¿no? Pablito de la isla. Y desde los nunca 8 años viví en ya, la isla. Y nunca regresaste más. A Santi Espíritu regresaba porque tenía mi familia, mis abuelos y esas cosas, tú sabes, pero realmente hice todo lo que fue mi adolescencia y desde los 8 años hasta los 10 y pico, 19, 20 años que estuve en la Isla de la Juventud hasta que ya me fui a vivir para La Habana. Pablo, ¿la isla existe de verdad? ¿Cómo que sí existe? Sí, la isla de la Juventud Coño, existe. tú vas a preguntar, claro que existe, ahí. Oye, pero ¿cómo tú Pero vas es que a la decir? isla es algo que, no sé antes, pero hoy en día la isla, no sé, yo creo que ahí no vive nadie. No, sí, cómo no. Esa gente están ahí desolados. No, ahí. pero déjame decirte, Cuba está en una situación precaria en estos momentos
Y la isla es uno de los lugares que tiene el privilegio de tener su propia planta eléctrica Oh, sí. y no tiene esos apagones tan agresivos. No, es por eso que te digo, porque la isla no se menciona. Yo digo, ahí no No, vive nadie. eso no se tiene- menciona y no sale nadie a protestar, ahí No, nadie, no, todo el mundo ahí- está conforme, ahí la gente no... La isla es como Pinar del Río. No tanto así como Pinar del Río, porque Pinar del Río creo que está peor que la isla, la verdad. Sí, pero Pinar del Río, la Cenicienta de Cuba, ahí no pasa nada. Y no, No, la isla tampoco pasa nada. La como isla los es una olvidados, cosa- los olvidados de la isla. Tampoco los he olvidado, pero de la isla salió mucha gente interesante. No, está bien, de Pinar del Río también. Para la muestra un botón. Salió Pablo Vicente, salió Ronald Delgado, ¿qué te pasa? Pablo, pero tú sabes que siempre se dice, la isla, la gente de la isla. Yo no conozco a nadie de la isla, te conozco a ti. Ya. El otro día estaban hablando de eso en los pichis también, que claro, alguien de la isla que diga si ahí vive gente o algo. Pablo, ¿cuándo comienza la pasión por el baile? Mira, la pasión por el baile comienza desde niño. Ok. Yo estoy en las escuelas de baile, sí, en escuelas de baile y en lo que es en la primaria, en todo lo que es tiene que ver con danza y esas cosas, siempre he estado. A mí el baile me gusta desde niño. Mi mamá tiene una historia mía, yo bailando en Varadero, pastilla de menta. Pregúntame qué cosa es pastilla de menta. Yo no sé qué cosa es pastilla de menta. Y tú Era como un rock and roll o era una música que se usaba en esos tiempos de chiquito y yo la bailaba como los niños chiquitos ahora bailan el reggaetón. Sí. Una cosa así. Pero yo no sabía y siempre que tenía haciendo actitud un por el paréntesis, baile. me encanta tu mamá. Yo la veo en la foto, la adoro. Ay, La adoro. mi Es mamá una sabrosura, tú la ves riéndose siempre, una Siempre, contentura. siempre. No Que le Dios, dice que Dios no la a nada. bendiga, Dios la bendiga. Pablo, y entonces desde niño, te voy a confesar algo, mis amigos lo saben, yo soy el fraude de la raza. ¿Cómo así? El único negro que no sabe bailar, No. no sé bailar. Yo no sé bailar. Yo invento, yo cuando me voy al doctorado, yo trato. Hay un amigo que me dice que yo me sé el teórico, pero no el práctico. Exacto. No, pero no te voy a decir, hay mucha gente que saben, yo he visto gente que le encanta el baile, que saben bailar. La música que están tocando la saben bailar, pero lo peor es que no la bailan con la música. No, yo por esa parte yo soy zurdo también. Yo tengo la herencia española metida por ahí. Y entonces yo empiezo bien, pero me emociono. Entonces ya cuando me Y ya emociono, te vas. ya me ya te voy de vas, ritmo, te vas, me voy de Ya todo. lo que haces es divertirte con la música. Ya ¿no? lo que hago es divertirme. Yo Esto la es lo gozo, bueno. yo la gozo. Hay Pero gente que no- ni pero eso no la hace. bailo, yo la gozo, pero no la Hay bailo. gente que se preocupa por querer bailar la música y está en el paso, pero no está en el tiempo musical. Yo Entonces, cuando bailo bachata, por ejemplo, yo empiezo 1, 2, 3, pasito. 1, 2, 3. ahí tienes el teórico, el práctico es el que está jodido. 1, 2, 3 pasitos. Y luego dice en la mente 1, 2, 3 pasitos. Pablo, y entonces, cuando llegas a La Habana, cuando te vas para La Habana, ¿qué edad te vas para La Habana? Me voy para La Habana como a los 23, 24 años. Déjame decirte que yo terminé el preuniversitario y quería estudiar cibernética matemática. Cibernética matemática. No estudié eso porque habían 5 plazas para estudiar en el extranjero y yo por el escalafón llegaba a la 6ª plaza Wow. y no falló nadie. No me imagino. Y entonces en esa locura mi papá era militar, comunista, no, lo siguiente, y me metieron en una escuela militar. Estuviste con Yo estuve en la cabaña, yo fui cadete. ¿Qué historia tiene Pablo? La Qué gente no sabe, yo diferencia, fui cadete, yo pasé la previa en Jaruco, todo, yo fui cadete. Duré 3 meses, porque cuando yo dije, pero ¿qué coño hago yo metido en esta escuela de cadete? Sí, a mí no es. Siendo gay, y a mí me gusta el baile, ¿qué hago yo metido aquí? Y de ahí me mandaron para la Isla de la Juventud, e hice el servicio militar, y después del servicio militar salí, estudié, hice las pruebas de ingreso a la universidad para estudiar contabilidad. Pablo, Lo una pasé. preguntita, un cortico. Pero eras gay por dentro, pero no, porque supuestamente en aquellos tiempos, si eras gay no podías ir al servicio, o es falso. No, sí, no. En aquel tiempo si tú ibas al servicio siendo gay. Hoy, Sí, eso no importaba. ya. Eso no importaba. Porque las historias que tú sabes de tiempo, ¿no? Que si No, eras gay, antes, que no iba, que no sé antes qué. no se iba. Inclusive después creo que implantaron el hecho de que por ser gay no fueras al servicio o algo así. Pero no, Ok. antes sí tú ibas al servicio No militar. matter what. Sin ningún problema. Ahí, dale. Y de ahí, pues entonces ya cuando salí empecé a estudiar la contabilidad y finanzas, estudié hasta los 3 años, me fui para La Habana. Cuando ya me fui para La Habana, entonces yo empecé a bailar en La Habana, porque en la isla cuando me llevaron De regreso. de regreso para la isla, yo empecé a bailar. Y bailaba en un cabaret que se llamaba El Patio. Ok. Y entonces de ahí alguien que vino de La Habana me dijo, ¿qué tú haces bailando aquí? Tú puedes estar bailando
en La Habana. Y entonces fue cuando yo tomé la decisión de irme para La Habana, que pasé más trabajo que un forro de catre. Me imagino. Yo dormí en el Capitolio, detrás de la estatua del Capitolio. Wow. Yo dormí en el Parque Central, yo dormí en el Malecón. Todo por conseguir un sueño. Todo porque yo quería bailar. Y yo tenía a veces donde quedarme. Pero lo que pasa es que después de las 11 de la noche, yo no podía entrar al cuarto de la casa que me había prestado el director artístico mío en la isla, que era de La Habana. Es decir, yo tenía acceso a la casa, Hasta las 11. pero no tenía acceso, es decir, tenía acceso a la casa Y bañarte, hasta las 11. Bañarte y eso. y no Pero sé si qué. yo llegaba después de las 11, yo no tenía acceso porque no tenía llave. Y me quedaba a dormir fuera. Entonces, si estaba en cabaret, cuando empecé a bailar en las playas del este, ir bailando poco a poco hasta que yo me ubiqué, empecé a dar clase con Santiago Alfonso en el 9º piso del Nacional, Ok. con la gente tropicana, en una gira que estaban ahí. Conocí mucha gente que me ayudaron, mucha gente. De hecho, gente de la isla que ya estaban bailando en Tropicana, me llevaron a dar clase allí. ¿Bailaste en Tropicana en algún momento? No llegué a bailar del todo, a ver cómo te digo, porque la gente dice, no, Tropicana. Tú sabes que nosotros los artistas, sí, o los bailarines, generalmente el que no ha bailado nunca en Tropicana o ha bailado en otro cabaret, siempre busca la manera de identificar como bailarín, porque lo que más se conoce es Tropicana. Inclusive yo cuando bailé en el Parisien, nosotros fuimos a México y en México salimos como Tropicalísimo. Es decir, de alguna manera se mencionaba Tropicana. ¿Por qué? Porque era el nombre más conocido. Claro. Entonces, eso hizo que yo, por El ejemplo, Parisien estaba en el Hotel Nacional. En Nacional. No, yo bailé en el Hotel Riviera también, el Coparrón de El Copa de Riviera. Riviera. Bailé en las playas del Este y después bailé, ya me quedé por último Tú bailando sabes que yo conocí, en el Parisien. yo conocí a dos personas que como nada coincidieron contigo. Una trabajaba, era bailarina también, creo, de Parisien, Maide, una mulata ella. Después te voy a enseñar una foto para ver si la recuerdas. Y la otra era Maida Tirado. Maida Tirado fue reina del Carnaval de La Habana en los 60. No, pero ella no bailó. No, pero ella tenía que ver con el arte y esto del Hotel Nacional. Era como No, la yo bailé en directora el del arte. 92, cuando tú sabes que el Hotel Nacional estuvo un tiempo cerrado, porque lo estaban reparando y todas esas cosas. Ok. Y se reinauguró en el 91, en el 92. Una época súper convulsa en Cuba. Ahí Una época fue cuando súper- yo empecé a bailar en el Parisien, porque además en ese tiempo yo estaba bailando en el Coparrón del Riviera. Ok. Y entonces en las audiciones que hicieron, una audición que hicieron, ya había empezado el show. Y habían sacado un bailarín o se fue el bailarín, no sé cómo fue la cosa. Y yo fui a una audición, ni siquiera fui yo a la audición, no fui a hacer la audición. Fui a acompañar a alguien Ok. a hacer la audición, porque ya yo estaba bailando en el Riviera. Y me suben al escenario, me dicen, ven para que hagas el... Y estaban buscando un bailarín y de todos quedé yo. Wow. Y fuiste por... Y fui a acompañar a un amigo mío que estaba buscando trabajar en cabaret. Y bueno, Las tú cosas de sabes, la son vida. las cosas de la vida. Uno no tuve que dejar el Riviera Riviera. para quedarme aquí bailando en el... Pero qué vida, tú sabes, es lo que tú me dices, pasaste mucho trabajo, pero a la vez me imagino que pasaste los mejores momentos de tu vida. Pasé en La Habana, pasé cosas horribles. ¿Para qué te voy a decir? Mucho trabajo pasé. Pero tú sabes, cuando uno es joven hay cosas que uno la ve muy a la tremenda, pero uno la ve, no le importa. Uno y piensa que el estamos mundo está a sus hablando- y pies, Estamos hablando ¿entiendes? también de una época muy convulsa en Cuba. Estamos hablando de una época, inicio de periodo especial, Exactamente. maleconazo, éxodo del 94. El maleconazo fue en el 94, El ya yo 94. estaba bailando en el Pues es lo que te Parisien. digo, ¿sabes? Fueron años que Cuba estaba en candela por fuera y tú estabas trabajando en un medio que era el único medio que se podía sobrevivir. el Exacto, el turismo. turismo, ¿entiendes? Que tú dices, por una parte estabas mal, pero por la otra estabas súper bien, porque trabajar Sí, en turismo en y Cuba no, era... y wow. aparte de eso, como nosotros, por ejemplo, todo el tiempo estábamos en el cabaret y entrábamos desde temprano, pues tú no sentías mucho la presión de la necesidad. Tú lo sentías, Claro. pero tenías ¿cómo se dice? La balanza de que estabas en este tipo de medios que como quiera que sea, nosotros comíamos en el hotel, no teníamos problema, ensayábamos. pegaba un nos daban regalito merienda, de un- un regalito, se jineteaba, Yep. pero ¿por qué no? Hay que decirlo así. Yep, yep. Y tenías el contacto directo con el público, con los extranjeros, que hasta cierto punto teníamos como una autorización de Sí, andar. sí, estaban autorizados. Estábamos autorizados a andar con extranjeros porque cuando uno salía de viaje, pues entonces invitaba a muchos extranjeros que vinieran a Cuba
a vernos en el show y tú tenías una relación, entonces andábamos, la policía nos paraba y nos decía, son amigos de nosotros, somos bailarines, ¿entiendes? Ya. Y enseñábamos el carnet de Turarte y eso Autorizado. amenaba un poco. el Si la hecho de- lacra cuando te iba arriba te Exacto, no tranquilo, era lo que mismo el que venía de Malecón que paraba el turista como el bailarín que venía, entonces era Las diferente. cosas de Cuba con este mismo tema, haciendo un stop del asedio del turismo. Yo recuerdo estar una noche en el Capri y recuerdo que estaba en la barra. Yo andaba con un amigo mío, Wick Campa, que le mando un saludo desde aquí. Tiene un grupo, una orquesta de salsa. Y como yo era muy farandulero y atrevido, Eres muy farandulero, eres muy ya farandulero. los años han eres. cambiado, ya los años han cambiado. Sí, han cambiado, pero no se ha dejado la esencia, ¿entiendes? Y entonces Campa, escucha estas locuras de la vida, Campa me daba el guiro, pero me cerraba el micrófono. Y yo me subí arriba del escenario haciéndome el guirero, ¿entiendes? Entonces ya cuando se acababa el concierto, que yo bajaba, yo era músico. Porque te vieron en Yo era escena. músico. Y entonces tengo un amigo que es mi hermano, que él es trompetista, y él, no, Ronald ha hecho discos con no sé quién, y me ponía inflado. Y recuerdo que una noche estábamos hablando con una muchachita, esta muchachita de la vida, y llegó una rápido así y le dijo a la otra, oye, llevo el lacra. Y yo quise que tuviera aquello era, o sea, yo venía de Pinar del Río, un campo de, coño, el lacra, pero ya tenía la noción, y yo quise que tuviera como, oye, suelta el yuma. Pues aquello se puso, que aquello parecía un operativo de la DEA metido adentro, en el Capri. No, me imagino. Entonces siempre pasaban muchas cosas, pero nosotros los bailarines teníamos esa pequeña posibilidad. Inclusive, cuando no se permitía comprar en las diplotiendas, que no se podía, llegó un momento que no se podía andar con dólares. Nosotros hasta cierto punto podíamos andar con dólares. Estaban autorizados. Estábamos autorizados porque como viajábamos y traíamos dólares y todas esas cosas, pues entonces nos permitían. Hubo un tiempo que sí, hubo un tiempo que no. Siempre hubo un cambio con respecto a eso, ¿entiendes? Pero nos permitían inclusive ir a comprar en dólares. Pablo, ¿por qué no te quedaste en esos viajes? Mira, no me quedé en esos viajes porque por mi mamá, Okay. por mi papá, por respeto. No porque estaba a favor de la dictadura. Yo nunca estuve a favor de la dictadura. Mi lucha era interna. Desde que yo fui cadete, yo nunca he admitido el hecho de esa cosa de la revolución, porque todo siempre me pareció muy falso y mucha mentira. De hecho, yo de niño iba al desembarco del Granma y lo que yo formaba para mí era una recholata. Yo no desembarco del Granma ni nada. Pero mi guerra era en mi casa con mi papá. Ok, pues tu papá sí era. Mi papá sí era comunista, era revolucionario, comunista, fidelista. Si había otra cosa más, también lo era. También lo era. ¿Entiendes? Entonces mi guerra era interna. Y una de las cosas que yo siempre tuve, cuando tuve 14 años, mis amigos del barrio se fueron casi todos. Porque todos no les interesaba la revolución, se fueron en el 80. Y yo me senté una vez en la mesa, te estoy haciendo el cuento que me hizo mi mamá, porque yo de esto no me acuerdo. ¿Okay? Como yo lloré mucho porque todos mis amigos se iban, inclusive en aquel tiempo tiraban huevos. Y mi mamá siendo revolucionaria y todas esas cosas del CDR, mi mamá no le permitió a nadie que le tiraran huevo a nadie de esa gente. ¿Qué cosas Mi mamá no le permitió porque además, independientemente que tenían una forma de pensar diferente, nosotros teníamos muy buenas relaciones con ellos. Pero las cosas que ha pasado en nuestro país, desgraciadamente, que mucha gente no los conoce, mucha gente piensa hoy que Cuba es un paraíso y no saben que en el año 80, si tú pensabas diferente, te caían a huevo. A huevo. El huevo que no tienen hoy para comerse, Exacto. te caían a huevo. Si eras gay, te formaban un acto Un de show, repudio. un acto de repudio, Tenías todo. que irte, ¿sabes lo que es tener que irte de tu país? Por tener una preferencia sexual totalmente diferente, porque no le cuadraba. Mira, simplemente. mi mamá en ese tiempo era la presidenta del CDR. Y te digo una cosa, mi mamá no permitió que nadie le tiraran huevos. De hecho, con el tiempo, esa misma gente viraron a Cuba. Le dieron la posibilidad de regresar. Y esa señora vino a buscar a mi mamá con 2 cartones de huevo. Y le dijo a mi mamá, ¿usted cree que me puede acompañar a entregarle huevo a la gente que intentaron tirarme? Y mi mamá le dijo, claro que sí. Porque ahora se están muriendo de hambre, no hay un huevo. Y un huevo vale carísimo. Mi mamá le dijo, dame un cartón, que yo voy contigo. Porque además nosotros teníamos muy buenas relaciones personales, no de ideología, personales en el barrio. Y en mi barrio, en mi cuadra, casi todo el mundo era contrarrevolucionario. Pero independientemente de eso, la humanidad no se puede perder.
Mi mamá decía, no tengo por qué odiar a alguien que piensa diferente a mí. Es correcto, es correcto. Es decir, ellos tienen su forma de pensar, su punto de vista. ¿Y yo tengo el mío? Yo tengo el mío, yo defiendo hasta donde yo pueda. Pero con todo esto que pasó, mi mamá hizo un cambio muy brusco en todo esto, cuando yo decidí irme del país. A ver cómo Sí, se- porque mi mamá se pasaba la vida diciendo, y siempre era el historial, que el futuro pertenece, y el futuro pertenece, y dónde está el futuro, que mi hijo tuvo que irse. Aquí el futuro no. Cuando yo empecé a viajar, yo llegaba de viaje, y eso nos pasaba a casi todos los bailarines de cualquier cabaret. ¿Dónde está el otro faster? Loco por volver. Loco por volver. Y nos pasábamos a veces 15 días, un viaje de 15 días, la gente decía 15 días nada más. No importaba que nos pagaran 4 pesos o menos, el problema era estar fuera. Está fuera. Y hacer negocio. Hacer negocios, conocer gente, llevar Vender cosas. tabaco, vender tabaco. ¿O qué tú crees? Que los artistas en Cuba todos se pasaban la todo, vida, todo. todos se pasaban la vida de gira, pero no compraban cosas caras, compraban cosas de ropa de muerto. Sí, pero lo que, pero lo que pasa es que ya ahora no, porque ahora están las redes, está todo. Pero en aquellos tiempos que no teníamos redes ni nada, el artista venía con un vestido de Goodwill y tú Y no nadie sabías, sabía qué qué cosa. clase de pinta tiene el loco y no sé qué. Y Así o sea, era. era como, para que veas cosas del tercer mundo, era como los marineros y los pilotos. Ajá. Ser piloto en Cuba era Lo máximo. fulano es piloto. Piloto. Ser marinero en Cuba era, y cuando tú sales de Cuba, que tú te pones, que ves la realidad, dices, macho, pero si el marinero es un pobre diablo que se mete 6, 7 meses de puerto en puerto pasando trabajo. Y las aeromosas son meseras del avión. Mesera del avión, pasando trabajo, durmiendo en hoteles para comprar 4 tarequitos. Cosas de tercer mundo. Así mismo, pero tú sabes, siempre cuando yo empecé a salir, yo estudiaba contabilidad y finanzas. Yo estaba en el 4º año de la carrera en Cuba. Yo había pasado toda mi carrera de la isla para La Habana y seguí estudiando en La Habana y a la vez bailaba. Y yo cada vez que llegaba de viaje y me hablaban de la contabilidad capitalista, yo decía, yo le decía al profesor, pero son 150 años de atraso de lo que usted está hablando. Eso, el mundo real no funciona. Porque además, yo como estaba estudiando la carrera, yo salía de viaje, pero yo conocía gente y yo un poco que me interesaba con respecto a lo que estudiaba, cómo era la vida real de eso. Entonces tú decías, bueno, esto no es lo que yo estoy dando en clase. A mí me sacaron 2 veces, me botaron 2 veces de la escuela. Por protestar. Por protestar no, por desmentir al profesor. Por decirle, eso está viejo, eso no funciona así. Es que tú lo estás viviendo día a día. Yo lo estoy viviendo, yo lo vi, yo llevaba inclusive ejemplos, llevaba cosas a la escuela para demostrarle a la gente que teníamos un atraso capitalista porque nos estaban manipulando. Por eso era la conveniencia de ellos de que la gente no saliera. de la No, gente y te abriera pasan los la vida ojos. diciendo que el capitalismo, los medios de producción, que no sé qué. No sé Anoche mismo estábamos hablando de eso, unas amistades y yo, que desgraciadamente cuando tú no tienes cómo comparar, tú estás ciego. cuál. El punto de comparación, el point of view. Si no que lo se dice. tienes, tú estás a lo que te dicen. Ok, la taza es negra, ok, pero cuando tú ves que la taza es negra, pero tiene algo blanco, dices, coño, pero la taza no es negra nada más. Y Mira. ahí es cuando viene la problemática con el gobierno cubano. Es lo que Con le la pasa a dictadura mucha cubana. gente que han salido de Cuba. Yo entiendo a la gente que sale de Cuba y al año quiere coger la residencia y quiere volver. Esa gente lo necesita. Lo necesita primero porque necesita que el que lo vio partir lo vea mejor. Sí. Y lo otro es que aunque tú creas que esa gente va a hacer eso, también va a buscar un punto de comparación, aún sin saber que tiene la opción de comparar. Porque cuando tú regresas al lugar donde saliste y viste las oportunidades que tienes acá y en la forma en que se vive y cómo tú vivías antes, tú te das cuenta que no es realidad, que no es real, es un surrealismo lo que se vive en Cuba. Entonces ahí ese punto de comparación es donde la gente cuando regresa empieza a aceptar donde está y a valorar lo que tiene. Que igual cada cual con su vida hace un tambor y se toca el que le da la gana. Yo no comparto, por ejemplo, yo sé que hay personas que tienen que ir a la isla porque tienen su familia, pero brother, si tú no tienes familia, ya no eres de allá. O sea, te pones a inventar ahí todo, ir para aquí, ir para allá, ir para aquí, para allá, al final no tienes nada aquí, no tienes nada allá. No sé, es mi punto de vista. Mira, para la muestra un botón. Para la muestra un botón. Yo salí de Cuba siempre pensando, no vine directo aquí a Estados Unidos. Estás a México, ¿no?
No, yo estuve viviendo en Colombia. En Colombia, en Colombia. Yo estuve en Colombia y el punto mío era salir de Cuba para tener una mejor vida de la que ya conocía como realmente se vive en el capitalismo y ayudar a mi familia. Yo no me daba cuenta que ayudar a mi familia no era una cosa que yo le iba a resolver el problema. No iba a terminar de resolver el problema. No iba a resolver el mío estando donde estaba y tampoco le iba a resolver a ellos. Es correcto. Cuando yo traje a mi mamá por primera vez a los Estados Unidos, ya una vez mudarme para acá, mi mamá me dijo, ni un peso más para más nadie, ni para mí. Me lo dijo así. Si usted sufrió algún accidente, resbalón o caída y no tiene quien los apoye con su caso, puede llamar a Usquiano Law Group. Usquiano Law Group es un bufete de abogados que radica en el estado de Florida. Ellos los pueden ayudar a hacer todos esos procesos. También los puede ayudar a hacer una bancarrota si lo necesitan. Llame, pónganse en contacto con los abogados de Usquiano Law Group y no se va a arrepentir. Llame y diga que va de parte de Emigrantes Podcast. Si estás pensando en comprar un tabaco o deleitar el sabor de un buen tabaco, por favor, no busque otro lugar. Simplemente vaya al Arte del Habano Cigars. El Arte del Habano Cigars es un lounge en la ciudad de Miami, donde usted puede llegar, sentarse, tomarse su cafecito, tener una buena conversación con Tío Mandy, como le decimos cariñosamente, y comprarse sus tabacos. Si se lo quiere llevar para su casa también, ahí puede comprar entre todas las variedades de tabaco que tiene. Igual, si no está en el estado de Miami y quiere comprar un buen mazo de tabaco, los puede llamar o puede ponerse en contacto con el Arte del Habano Cigars. Porque ya mi mamá había estado en Colombia Ajá. y mi mamá había viajado mucho. Y entonces me decía, ni un peso más para más nadie. Tú tienes que hacer tu Porque vida. tu realidad es esta, no es aquella. Es correcto. La realidad es de aquellos, no la tuya. Y tú, si yo necesito una pastilla, un medicamento, que no sé, bueno, yo te lo pido. Pero si no, no, yo tengo mi dinero, yo tengo que aprender a vivir con lo que tengo. Así mismo. Si yo no quiero, donde yo tengo que reclamar es allá, no a pedírtelo a ti. Yo me pasaba la vida manteniendo a mis sobrinos todos los años, un maletín para cada uno de ropa, cosas para la escuela, un año, para el año. Y yo decía, y yo no tengo nada aquí, ¿Y para mí qué? yo no tengo nada aquí y no tengo nada en Cuba, no me interesa tener nada en Cuba. Yo me repatrié, ¿Tú te recuerdas? yo me repatrié, Bueno. yo me repatrié porque mi mamá, una de las cosas que estaba mirando era, decía, si tú te repatrias, si tú haces esto, tú puedes ayudar a la familia. Es decir, no es que lo ayudes económicamente, es que lo ayudes a que tengan algo que hacer y que vivan de eso ellos. Ok. Porque el negocio tuyo, tú montar ese negocio en Cuba, no te da para vivir en los Estados Unidos. No, por supuesto que no. ¿Entiendes? Por supuesto que no. Ese concepto de mi mamá de ayudar de esa manera era buscar la manera de que yo los ayudara a ellos sin tener yo que afectarme. Es decir, facilitarles, pero para que ellos vía- vivan. Ajá, una vida de escape. No yo no tengo que mantenerlo. Ya. Y eso fue una de las cosas por las que yo me repatrié. Al final no funcionó. No llegó a funcionar nada. Nada. Porque cuando yo vi lo que había que hacer, lo que teníamos pensado, y al final no era tuyo nada, era del gobierno, y cuando en Cuba no se puede hacer negocio con No se ellos, puede no hacer se puede hacer negocio porque el negocio nunca es tuyo. Nunca. Y el día que te lo quieran quitar, te lo van a quitar. El día que le dé la gana ver lo que es construido y le gusta a ellos, es para ellos. Exacto. Pablo, ¿cómo te vas a Colombia? A Colombia, espérate un momentito, que esto hay que tomar café porque Colombia es fuerte. Espérate un momento, que está bueno este café. Se lo recomiendo, señores. Café Guantanamera, ¿no? ¿Cómo es? Está muy bueno. Café Guantanamera. ¿Cómo llega Pablo a Colombia? Si tú supieras la historia de Colombia, yo no pensaba ir a Colombia. Yo me pensaba ir para Suiza. ¿Habías estado antes en Suiza? Sí, ya había estado en Suiza. Y entonces me iba a ir para Suiza por una carta de invitación que me pusieron. Ok. Lo que pasa es, me iba con mi pareja en ese momento.
Pero pasó algo que no contábamos, y era que la situación económica que teníamos, el dinero que teníamos, era muy corto. Había que gastar mucho dinero en el tiquete aéreo. Y lo otro era que íbamos a un país que, aunque tuviéramos las amistades que nos estaban invitando, no teníamos a favor el idioma. Y era algo que teníamos porque yo no hablaba inglés. Y ahí se hablaba muy poco español. Y en Suiza se habla como 5 idiomas. El clima. El todo. clima, todo. Había muchas cosas en contra. Pero yo quería ya irme del país. Y en aquel tiempo te daban una carta blanca. Inmigración te daba una carta blanca que era la carta que era como el autorizo a salir. El permiso de salida. Resulta que mi pareja conoce una gente que son dueños de una agencia de viajes venezolana y los conoce y nos dicen por qué no van para otro país, para más Latinoamérica, no sé, algo, Venezuela, Colombia. Y una de las bailarinas, amigas mías, le digo, oye, ¿tú crees que tu novio nos pueda poner la carta de invitación a Colombia? Y ella dijo, ay, Pablo, yo no sé, vamos a ver, vamos a decirle. Fuimos a la parte de jurídica internacional Ok. y allí hicimos El la trámite. carta de invitación, todo lo demás, pam, pam, cambiamos el permiso de trabajo, el permiso de trabajo, De salida. el permiso de salida y cambiamos Porque ya te habían dado la carta. el autorizo para salir a Suiza, pero entonces nos salía más económico viajar a Colombia por la carta de invitación de Colombia, que nosotros se la pagamos al Sí, hombre. pero la pregunta es, el permiso, a ese famoso permiso de salida, ¿era solamente para Suiza? Para Suiza. No Si es- cambiabas el país, tenías Tenías que que pedir volver. otro permiso. Pero como ya te daban uno, no había ningún problema en cambiarlo. Ok, ya, ¿entiendes? ya. Entonces de ahí, esas amistades venezolanas nos pagaron el pasaje de ida y vuelta a Colombia. Y entonces nos fuimos para Colombia, nos fuimos con un poco más de dinero, teníamos a favor el idioma, teníamos muchas cosas a favor, ¿entiendes? Entonces eso nos ayudó a llegar a Colombia y ahí en Colombia pues entonces la historia empieza desde el avión, que es una historia muy trascendental. ¿Qué parte de Colombia? De asesinatos y de No me cosas. jodas. Pasaste eso en Colombia. Sí. ¿En, En mi a qué? casa y todo eso. ¿En dónde? En mi casa, en mi propia casa, delante de mí, con personajes y personalidades. Pablo, ¿cuándo vas a escribir el libro? No voy a escribir un libro, tú sabes que sobre esta historia se han hecho ya algunos series, ¿Oh, sí? algunas series. De hecho, en la serie de Pablo Escobar no, eh, Sobreviviendo a Pablo Escobar, alias Ajá. JJ, aparezco yo representado en la serie. Porque supuestamente ahí en la serie me matan, pero no, estoy vivo. No, pero eso, no. Nada, espérate, que esto tú tienes que darme más comida de esto. Y hay una serie que hablan de la monita retrechera. No digas que tú eres la monita retén. No, la monita retrechera es la señora que en mi casa, Ok. que tiene que ver con el presidente Samper en el proceso Chomil, donde supuestamente una de las cosas que la acusaban era que ella había metido dinero del narcotráfico en la campaña del presidente. Pero ¿y cómo tú caes ahí? ¿Cómo llegas tú a esa casa? No te voy a hacer toda la historia porque esa es mi No, historia, ok, ¿entiendes? Lo único que te voy a ahí decir... estamos conociendo a Pablo. Lo único que te voy a decir es que yo la conocí en el avión viajando de La Habana a Bogotá. Los detalles de cómo nos conocimos, eso te lo dejo para mí. Ok, está bien. Y bueno, tuvimos una relación muy bonita. Ella, mi pareja y ella en ese momento y su familia y todo, muy lindo todo. Y ella te acogió. Hasta que un día ella se apareció, nosotros vivimos yo estaba en la Creminata, ¿entiendes? Yo estaba en un lugar, ellos tenían una posición no de riqueza, Pero vivían bien. Opulencia. Ok. Era una opulencia lo que nosotros vivimos. Nosotros vivíamos en un lugar en Bogotá, en Santana Alto, los colombianos que saben dónde es, ahí en la 107, creo que es, en la 7ª avenida, para arriba, donde yo tenía en el primer piso del edificio, en todo horizontal, yo veía todo Bogotá debajo de mí. Pasar de 2000 detrás de la estatua del Capitolio a pasar. A una opulencia, pero total. A una opulencia que yo llegar en un carro y bajarte en el carro en la sala de la casa es como que, yo tengo fotos inclusive donde habían fotos de boteros, estatuas de boteros y todo, era una cosa
¿Pero a qué precio, Pablo? No, mira que el precio que nosotros tuvimos con ella fue puramente amistad, porque nosotros nunca... No, te entonces, digo a precio en el sentido de todo lo que viviste, de presenciar prácticamente un asesinato. que realmente, mira, fue muy corto tiempo, porque nosotros llegamos en junio del 94 y ella la asesinaron en febrero del 95. Ok. Es decir, fue un trayecto muy corto, pero mucho tiempo vivido, disfrutamos Sí, muchísimo. no, me imagino. No puede ser. Ella nos acogió como si fuéramos sus hijos, ¿entiendes? Porque ella había acabado de llegar de Cuba junto con nosotros en el avión. Y ella había hecho una caridad en Cuba de regalar jabas, comidas, cosas, pero yo la conocí en el avión. En el avión. Y de ahí pues, un poco que se tuvieron ese identificó clic. porque Ajá. también practicábamos la misma religión. Ok. Y fue a través de la religión que nos conocimos por lo que yo tenía puesto en la mano. Y de ahí fue una amistad que fue muy linda. No puedo decir nunca que yo vi nada de narcotráfico, ni de ventas de dinero, ni de nada. Tú veías la vida y tú Sí, callado. no, yo iba a los lugares. De hecho, a nosotros en Colombia nos decían los cubanos millonarios. No teníamos un peso nosotros, pero Andaban con... la gente que estábamos muy cerca, pues teníamos, inclusive, ya quise una vez hacer mi cumpleaños en agosto, que invitara a todos los cubanos que conocía a la finca. Y le dije, no, yo no conozco tanta gente, ese cubano es aquí. No me mezcle hasta allá. No hay necesidad. Podemos hacer una comida con algunas personas que yo conocía, que eran como mi familia en Colombia. Sí, pero no ese cubaneo, esa cosa, asar un puerco aquí, no. Déjalo ir. Nada de eso. Y ya después, bueno, el asesinato ya fue, porque ya la situación en Colombia en ese momento estaba ya como que Muy necesitaban que ella declarara y todas esas cosas, y ella estaba como que esquivando ese contacto, y parece que la velaron, y en la historia entre un guardaespaldas de ella y otro demás, bueno, entraron a la casa. Esa historia la voy a obviar aquí porque la voy a hacer yo en detalle, porque además todas las historias que han hecho en las series les falta mucha información. Ok. ¿Nunca te has contactado, Pablo? No, nunca me han contactado, pero no me interesa que me contacten. Yo voy a hacer mi historia porque yo soy parte de la historia. Ok. Yo no tengo nada que ocultar. Si se y escapa con un ya papelito es- ahí, me metes ahí. y ya. Yo puedo hacer de ti cuando Sería bueno, sería bueno, quedaría muy bien. Sí. Pero nunca me han contactado, y yo quiero hacer mi historia desde lo que yo viví, que formo parte de eso, ¿entiendes? Ok. Y quiero contar toda la historia. No he tenido todavía el tiempo de sentarme, tengo que reescribir, memorizar muchas cosas, porque hay muchas cosas que las bloqueé, o hay algunas cosas que bloqueé en el mismo hecho del momento del asesinato. Puedo decirte cosas, pero no te puedo decir desde qué Detalle. posición la vi. Ya. Entonces son Como muchas traumático. cosas. Sí, son cosas que bloqueé. No es lo mismo una galleta en Parisien que exacto. un tiro en Colombia. Y un tiro no varios. Muy ¿entiendes? igual, sí. Una vivencia... Súper traumático. Pero yo te voy a decir una cosa, yo le agradezco mucho a Colombia. Yo le agradezco mucho. Estuviste mucho, 4 mucho a años en Colombia. Tuve 4 años en Colombia y yo aprendí muchas cosas en Colombia que había perdido en Cuba. Una, de hecho, tú sabes que el hecho de haber vivido en Colombia a mí me ha marcado que mucha gente no logra identificar que yo soy cubano. Por la forma de hablar, por el tipo de acento y todas esas cosas. Mucha gente dice, pero tú no pareces cubano. Vaya, pueden buscarme muchas Claro. similitudes, pero no... Y a mí me enseñó mucho Colombia porque mi abuela a mí me enseñó muchos modales, ¿entiendes? Muchas formas Era de educación la formal. educación de antes. Que De no educación existió, formal. desgraciadamente. Y en Colombia yo llegué crudo, imagínate, venía de un mundo de cabaret que todo es una cosa grotesca, todo era un argot popular horrible, y entonces ahí aprendí mucho, de verdad. Después que sucede lo que sucede en el 95, estás recién llegado, todavía no llegas al año. ¿Qué viene después? ¿Cómo sobrevives a esos 3 años que te quedan? ¿Qué haces? Bueno, entre otras cosas, estuve como año y medio en entrevistas, y en declaraciones y en aclaraciones, y todo fue una odisea muy grande. Sí, porque fue un caso grande. Nos hicimos famosos porque, Ya. imagínate, era la muerte del testigo presencial de la muerte de Elizabeth Montoya en casa de 2 santeros cubanos. Ese era el titular. Ya. Toda la prensa y todo el mundo quería entrevistarnos, nada más que le dimos entrevistas a 2, creo que era una cadena de televisión, no sé si fue a Caracol, no sé quién fue, pero no nos sacaron las caras. Ok. Fue a nivel de siluetas, Ujú.
y Y la voz nunca de- definir la silueta, porque siempre lo que hicimos fue virarnos de espalda a contraluz, nos grababa, y entonces uno delante y otro detrás, cosa que no se veían las dos cabezas, pero no se definían los cuerpos. Ok. Eso fue lo que yo Para traté. proteger también. Eso fue lo que yo traté de hacer. Le dije, no, nada de cara, le dije a los abogados, nada de cara y nada de definir siluetas. Porque en Colombia... Más el en que- esos tiempos. No, y cuando el que mata siempre no quiere dejar huellas. Ajá. Y el asesinato se hizo, no sé si con la intención en la casa de podernos culpar a nosotros, como éramos extranjeros. Pero hicimos las cosas mejor y entonces tuvimos que dejar la casa en ese momento porque cuando, como decía el fiscal, los sicarios no dejan testigos. Sí, eso es, no pueden dejar que nosotros. Mucha gente dice que nosotros nos cubrió algo no nos vieron, qué sé yo. No, y también yo digo una cosa, en el ámbito religioso, no es producente vivir en un lugar donde ha pasado algo así. O sea, No, cuántas energías y cuántas cosas, y la misma religión, pírate de aquí. Ya es como el cuento aquel de Dios y el tipo del barco. Te mandé 3 cosas, ¿qué quieres? ¿Que vaya yo a buscarte? No, macho, ya te tiré el zape, dale, vete de ahí. Y ya de ahí estuve 3 años más, ya después pasó la marea, estuvo pendiente hasta que ya salimos de Colombia para los Estados Unidos. ¿Volaron directo o México, travesía, todo? Locura. Otra película más. ¿Qué te puedo decir? ¿Ves? Otra película más. Por arribita te voy a decir. Habían cubanos que estaban saliendo de Colombia vía Ecuador Ok. para los Estados Unidos y había un señor árabe que se dedicaba a hacer los documentos, los papeles falsos y todas esas cosas. Y nosotros salimos como colombianos, pero nosotros hicimos los pasaportes y todo en un centro donde se hacían los pasaportes y todo. Nos llevaron allí a hacerlo. Ese señor tenía el contacto de todo. Todo lo tuvimos Sí. que pagar. Nosotros vendimos todo para poder hacer todo este viaje. Porque déjame decirte que yo tenía ropa, zapatos, trajes de Claro. marca que yo no sabía quién coño era nada. Yo tenía trajes de Versace. Y a mí tú me decías Versace en ese tiempo y me Era decía, un perfume. no sé, un diseñador en Cuba cualquiera. Trajes que tuve que vender, trajes que costaron hasta $1,000 y pico, los vendí en 100 pesos, $100. Me los arrebataban, zapatos, imagino. todo, ¿entiendes? Pero a mí no me interesaba, Pero a mí lo lo que que me tuviera interesaba venir. era irme. Ajá. Y entonces de ahí nos hicieron los pasaportes y todo y tuvimos que viajar, por ejemplo, viajamos en avión hasta Ipiales, a Ipiales cruzamos frontera con inmigración, hicimos inmigración porque para salir de Ecuador tienes que tener una entrada en inmigración. Ok. Entonces hicimos inmigración en Tulcán, cruzando de Ipiales a Tulcán, y de ahí estuvimos como 15 días en Ecuador tratando de viajar a los Estados Unidos por avión. Nos bajaron 2 veces de American Airlines en Quito, porque ya en ese tiempo no dejaban ya viajar colombianos sin visa de tránsito a Estados Unidos. Es decir, el viaje de nosotros era a París, haciendo escala en Miami. Entonces, colombiano, viajando desde Ecuador, haciendo escala en Miami para Europa, Eso fue tráfico. mal. Entonces, muchos cubanos ya lo habían hecho. Al final tuvimos que irnos a Guayaquil a través de otra persona que nunca lo vimos, siempre nos contactamos por teléfono, donde él nos explicó cómo teníamos que hacer el pasaje, esto, lo otro, para viajar por la aerolínea Saeta Miami, haciendo conexión en Miami para viajar a París por Air France. Ok. Nunca esa conexión, nunca existió. No, esa conexión nunca apareció, nunca nada. Sacamos los pasajes, inclusive amistades de nosotros nos mandaron dinero de aquí para completar, porque cada vez que tú cancelabas, perdías una parte Perdías del una dinero. parte, claro. Entonces nos ayudaban con eso. Vuelve a sacar el pasaje, lo hicimos 3 veces y viajamos por Guayaquil. Y cuando llegamos aquí a Miami, en el aeropuerto de Quito no te puedo explicar, en el aeropuerto de Guayaquil no te puedo explicar todo lo que nos hicieron, porque acuérdate que éramos colombianos. Ajá. Viajando a Europa, haciendo escala en en Miami. Miami. Los pasaportes los abrían, le Sí, buscaban la manera, buscando, pero los pasaportes estaban bien hechos. Y cuando llegas a Estados Unidos, porque tú entras como colombiano, ¿qué hiciste? Espérate, yo soy cubano. No.
como tú venías, hacías tránsito, en aquel tiempo, cuando Ajá. tú hacías tránsito, el pasaporte tuyo te lo recogía La aeromoza. la aeromoza lo llevaba y te entregaba a la persona que iba a recoger a las personas que iban de tránsito para hacer el cambio Ok, de avión. ok. Entonces, en ese trayecto, cuando nosotros llegamos aquí a Miami, eso es una historia, cuando llegamos aquí a Miami, yo tuve que hacerme el cojo para que me pusieran una silla de ruedas en Quito para pasar más rápido. Me hicieron cantar el himno nacional de Colombia. Me revisaron el maletín porque yo viajé con maletín, con equipaje, como Sí, si sí, me tú fuera de ibas a viajar vacaciones de para vacaciones. Europa. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Claro. Y me revisaron los tacones, los tacones, los zapatos de las botas, me revisaron el maletín, me bajaron donde estaba el maletín, le metieron los perros, pincharon los tacones, todo. Me hicieron tremendo y supuestamente yo iba con un problema en el pie, cojeando. Entonces el amigo mío, nos sentamos juntos y teníamos toda la seguridad Puestos ustedes. velándonos. Hasta un punto que yo le dije a mi amigo, mira, haz este cuento, di que me van a cortar la pierna y que mi papá, no es la historia, los dramas, pero te voy a hacer la historia, te voy a hacer la película sentado él al lado mío y yo le decía, la historia que tienes que hacer es que me van a cortar el pie y que yo no sé nada y que como yo quería pasar por la línea del Ecuador, ir a la Torre Eiffel, pues entonces por eso hicimos la conexión aquí y estamos viajando para allá. Que si hay muchos problemas, tú le dices que yo prefiero no viajar y devolverme a Colombia. A ese riesgo que te pudieran decir, ok, Vete para Colombia. Vete para Colombia. Y entonces mi amigo se para y va allí donde está él, le digo, ¿hay algún problema con nosotros? ¿Hay alguna duda? Porque veo que hay una vigilancia, qué sé yo, y mi amigo se siente incómodo. Yo le voy a decir la verdad lo que está pasando. Lo que está pasando es que a él le van a cortar el pie y él no lo sabe. Y él quería venir a Ecuador a caminar por la línea del Ecuador. Y le enseñó las fotos, porque en esos 15 días claro. fuimos a la línea del Ecuador. Entonces hay una foto que yo estoy caminando y estoy caminando con bastón por la línea del Ecuador. No, pero te digo que además, como ya sabíamos toda la historia que teníamos que hacer, Ajá. teníamos que hacer todo este paripé porque uno no sabía en qué momento podíamos utilizarlo, claro. Entonces le enseñó la foto y todo y él no sabe y lo único que va a hacer es a París, estar en la Torre Eiffel y regresar a Colombia porque cuando regrese ya le van a operar la pierna, le van a cortar la pierna. Aquel hombre, no sé cómo se lo dijo mi amigo, Que se transformó. que se le aguaron los ojos, no sé, y todo. Él se la creyó de verdad, porque yo se lo dije, tienes que creerte la historia. Si tú no te la crees, no te la van a creer. Tienes que creerte la historia. Tienes que hacerla real. Se la creyó y dijo, no, tranquilo, Ya. no pasa nada, tengan buen viaje, no hay por qué, no se sientan mal, qué sé yo. Del tiro nos subieron al avión de primero, me pusieron una silla de ruedas, me llevaron hasta el avión. Ellos subieron al avión para cerciorarse que estábamos montados en el avión y todo. Y yo lo único que hacía era mirar así para afuera del avión y mirar las ruedas aquellas que no rodaban. Y miraba y no cerraba la puerta del avión. Eran los 20 minutos más largos de mi vida, porque yo decía, no puede ser que esa puerta no acaba de cerrar. No se demoró tanto, pero en ese momento que tú estás, tú sientes que el tiempo es horrible. Se te para el tiempo. Sí. Oye, cuando yo vi aquellas ruedas rodar, y coger más velocidad, y cuando la vi que se despegó del piso, Ya. que levantó, que hizo así, dije, ojo que te vieron ir, Jamás te vieran volver. patico para la Florida. Así mismo, y así llegué, cuando llegué aquí a Miami, salimos corriendo del avión, vamos a cruzar inmigración, que se yo, para pedir asilo. Y le dije a mi amigo, no, tenemos que virar para atrás, buscar a la persona que nos va a hacer el tránsito y que la persona con los pasaportes nos haga el tránsito, es decir, nos pase inmigración. Cuando nos pasó inmigración, como mismo dije, le dije al cubano, porque era un cubano, nosotros vamos para la oficina esa que tenía un sello amarillo grande que decía Immigration Office, no sé qué cosa, vamos a entregarnos allí. Dice, ¿cómo que ustedes se van a entregar si ustedes son colombianos? Le digo, no, somos cubanos. Somos cubanos como tú. Pablo, pero eso podía ser un delito de falsificación. Espérate, que ahí es donde yo sabía que tú ibas a caer en eso, que era un delito por falsificación de documentos. No, vamos a entregarnos allí. Nosotros fuimos, no, ustedes no pueden hacer eso, los van a meter presos. No, eso es un problema de nosotros.
Fui para allá y le digo, nosotros somos cubanos y estamos pidiendo asilo. Deme sus documentos, no tenemos documentos. Él viene y dice, sí tienen documentos, los documentos son estos que están aquí. Mírenlos aquí. Ah, pero ustedes están utilizando documentos falsos. Señor, yo no le he entregado nada a usted. Yo no sé de dónde sacó eso. Pregúntele a él quién le dio esos documentos. Y dice, ¿de dónde sacaste estos documentos? No, la aeromoza me los entregó. Yo no le he entregado documentos ni a usted, ni a él, ni a nadie. Yo no sé cómo sacaron esos documentos. Con 2 cojones. Yo no sé. Esto es falso, sí, pero yo a usted no le he entregado nada. Eso se lo entregó él. ¿Quién se lo entregó a él? La aeromoza. Ahora, pregúntale a la aeromoza quién se lo entregó a ella. Y a ella se lo entregó y los otros no podían decir que yo se los entregué a ellos. Porque yo podía haber dicho, no, alguien nos hizo el chequeo, el check-in. Yo no sé. A nosotros nos montaron en el avión. Wow. Y ahí entramos, nos dijeron, bueno, vengan. Allá adentro los oficiales que estaban ahí nos preguntaron cosas de La Habana, cosas de nosotros, identificaciones. Ya, más honor Yo me sabía mi número de carnet de identidad, yo le dije muchas cosas. No teníamos ningún documento cubano, ninguno, porque no podíamos tener ningún documento cubano por seguridad. no podíamos correr claro, riesgo. Claro. Me dijeron Welcome to America. Cuando me dijeron Welcome to America, Ya. ahora sí. Se te quitó la cojera un momento. No, es que yo seguí cojeando. En todo este trayecto yo seguí cojeando. Porque ya lo tenía metido Sí, en la entraña. Yo estaba cojo de verdad. Yo sentía hasta dolor y todo. Y mi amigo me decía, oye, no coges Ya, no más, coges más. que ya terminaste de cojear, pero era la cosa aquella que tú te metes en el personaje. Y te queda eso así. Y de ahí ya estuve en Cron una semana, a la semana salí, me dieron todos los beneficios, a los 3 días tuve permiso de trabajo, a la semana tuve Social Security. Eran otros tiempos también. Eran otros tiempos también. Y ahí es cuando comienza la verdadera historia. La verdadera historia en Estados Unidos. Yo llegué a Estados Pasaste Unidos. de trabajar hasta en American Airlines. Yo llegué Seguridad, yo llegué a Estados Unidos y yo no me quedé en Miami. Yo me fui a Portland, Oregon, a vivir. 11 meses. Ay, Pablito, porque... Viví allá porque yo decía, bueno, en Estados Unidos hay que aprender inglés. Ok. Tú tienes que aprender inglés porque mi abuela me decía, al país que iréis harás lo que veréis. Es decir, una de las cosas que tú tienes que tener cuando tú llegas aquí es saber que vives en los Estados Unidos y el idioma oficial de aquí es el inglés. Es correcto. No te piden que hables el perfecto inglés, Pero tienes que tener una noción, tienes que saberlo, por lo menos entenderlo. Y en Miami yo no iba a entender nada. Es correcto. Me dieron la posibilidad de irme para Portland con los beneficios y las ayudas y me fui para Portland a vivir. Trabajé en Warehouse, ensamblando lámparas espectaculares. Yo empecé trabajando allá en un trabajo que me buscaron, que yo hacía aires acondicionados industriales. ¿Y el arte? Olvídate de eso. Yo empecé ensamblando unos cajones grandísimos de aire acondicionado central, que llegó un momento de frustración tan grande así, y de todas las mañanas a las 5 de la mañana, por la mañana tempranito, un frío, la lluvia, aquella, parecía que te ibas a convertir en rana, buscarte tu carrito. Los primeros tiempos fueron en buses, 4 de la mañana para estar a las 8 de la mañana en el trabajo. Oye, cuando yo vi que yo estaba echando un coqui de eso que echaba para sellar las cosas abiertas de aquella, yo cogí un día, llegué estaba tan Sí, ya, tan a punto frustrado, de colapsar. tan frustrado que yo cogí y estaba echando aquello y le hice así, lo apreté así hasta adentro. Aquello se hizo una bola de manteca, de cosa blanca, cogí aquello, lo tiré y me fui para el carajo. Ya dijiste, ya. Ya, Ese fue el día. este fue el día. Pero después tuve que volver. Ahora no. No, tuve que volver a ir O a ir a trabajar. y pedir disculpas. Y pedir disculpas porque la realidad era otra. Es que estamos hablando también, ¿año qué? ¿2000, 2001? No, 99. Mi realidad era otra. Yo no podía, ¿qué iba a dejar yo el trabajo ese, que era el único que me estaba aportando a mí el dinero de mi manutención? Sí, tú tienes que ubicarte, sí, hay un momento de frustración, pero hay un momento que tú te sientas a pensar y dices, pero es lo único que tengo. Y si tienes un amigo sensato al lado tuyo, que en aquel momento ya no era mi pareja, porque ya nosotros nos habíamos dejado en Colombia, pero ya decidimos venir juntos, claro. porque si llegamos juntos a Colombia, yo le digo, no te voy a dejar atrás, vámonos juntos para Estados Unidos,
porque no voy a ser tan hijo de la mala madre de dejarte a ti tirado por atrás, no, ya no estábamos en Colombia, pero vamos a viajar juntos. Y eso fue lo que hicimos. Cuando él estuvo allá, que ya había venido para Miami, porque él se vino para Miami, yo me quedé 11 meses allá. Solo. Solo. Y allí yo aprendí, estuve con otros cubanos, tú sabes, renté apartamentos, no viví mal en Portland, en el sentido de que tenía trabajo, casa, todo fue desarrollándose poco a poco hasta que dije, bueno, ya me voy para Miami, ya por lo menos puedo entender un poquito más de inglés, puedo seguir estudiando en Miami, y nada, buscar un lugar donde se hable el más inglés posible, para poder no perder todo lo que había aprendido. Que tampoco era que tenía un inglés fluido ni nada de eso, pero ya por lo menos me podía defender. Y ya cuando vine para acá, para Miami, empecé a trabajar rapeando pares de carga. En uno de esos. Y dale vuelta, seca un poco. Me puse, pero para poner a bailar otra vez, pero vaya. Y de ahí, bueno, ya empecé a trabajar tirando maletas en American Airlines. Despachando las maletas. Y ahí también hablaba con los ticket counters, que hablaban mucho español, pero yo me relacionaba con ellos en inglés y buscaba la manera de hablar en inglés, de practicar un poco más. De hecho, yo le hacía las preguntas de seguridad en inglés a muchos pasajeros de la aerolínea que viajaban con American Airlines. Y ya después de ahí me estaban buscando gente para pasar la seguridad internacional de American Airlines. Era una compañía que era subcontrato de América. Y me fui a Dallas, Texas, a dar el curso de International Security para American Airlines. Era la gente que tenía que encontrar droga, si había droga, dinero, los vuelos de Level 1, donde venía posiblemente droga. Que también era otra seguridad, porque eso... Era una seguridad era una seguridad que American Airlines contrataba, que eso era algo que hacía Costum, es decir, ellos contrataban eso para que Costum no encontrara y no pusieron a multa. Exacto, y no bloqueara ese avión. Entonces ellos buscaban una compañía que se dedicara a hacerle el trabajo para que Costum no tuviera problemas. Exacto. Entonces muchas veces cuando nosotros lo íbamos a hacer, llegaba Costum, hacía el vuelo, ya tú no tenías que hacerlo. Pero Costum sabía que estaba la compañía que podía buscar eso. Muchas veces encontramos droga, paquetes de droga dentro, abajo de la cabina del piloto, donde está la parte mecánica. Infinidad de cosas. Infinidades de También cosas. lo que te decía, era otro tipo de seguridad porque todavía no había pasado el 911. Yo pasé el 911 allí. Trabajando ahí. Trabajando allí. ¿Cómo fue ese cambio de antes y después del 911? En el sentido de que cómo fue el rigor. Porque el 911 cambió el mundo completo y más el mundo de la aviación. ¿Cómo fue ese cambio? Mira, y discúlpame, ¿cómo fue ese día específicamente? ¿Cómo se vivió en un aeropuerto? Mira, yo ese día entraba a trabajar a las 2 de la tarde. Eso sucedió por la mañana. Yo estaba precisamente arreglándome para entrar a trabajar y yo veo la noticia en el televisor y digo, ay, esto es una película, ¿qué cosa es esta? Pero vi una algarabía y una cosa y me preocupó enseguida y llamo a mi supervisor y le digo, oye, están poniendo esto en la televisión, ¿esto es real? Y me dice, sí, Pablo, es real, si puedes entrar antes, entra antes. Porque todos los vuelos están cancelados y hay que custodiar los aviones, hay que limpiarlos y separarlos de la pista y quedarse toda la madrugada cuidando los aviones. Ya habían cerrado todos los vuelos. Cuando llegamos, efectivamente, había que hacerle el search a todos los aviones, el search completo de todo y automáticamente te venía Costum, hacía el chequeo y separaban el jet bridge del avión. Es decir, que el avión no podía tener contacto con el jet bridge. Y ahí te tenías que quedar debajo del avión, ahí en la rampa, cuidando el avión. La noche entera. Qué locura, Pablo. Era una locura. Ya después de eso empezaron a cambiar muchas cosas. A raíz de eso yo me fui del aeropuerto porque eso cambió que nos empezaran a valorar un poco más y a querer dar mejores beneficios, a querer dar más salario por el trabajo que estábamos haciendo y a todo el mundo en el aeropuerto. ¿Qué pasó? Que la compañía mía era un subcontrato de American Airlines, donde nosotros teníamos el beneficio de por ser subcontrato de América, recibíamos vuelos, 12 vuelos al año, recibíamos el parqueo gratis, seguro médico, las 8 horas.
Y esa compañía, cuando empezó a afectarse, que tenía que pagar más, empezó a reducir horas y a quitar beneficios. Nos quitaron el beneficio de vuelo, nos quitaron el beneficio médico, nos quitaron el beneficio del parqueo que nos los pagaba la compañía y a reducir horas. Entonces, yo todavía no era ciudadano americano. Yo era residente en ese tiempo. Ok. Entonces, yo, había tanta presión y había tanto que hacer y había entonces, te exigían más que nunca. Entonces, yo tuve una discusión con el manager en una de las reuniones y le dije en inglés, yo no vine a este país a que me vengan a un sistema capitalista A esclavizarme. a implantar un sistema feudal con mentalidad consomol. Toma los ID y me fui. Y después fui y recogí el ID porque el ID no es de él, el ID es mío. Y el ID se lo tengo que entregar yo al Dade County, que fue quien me dio el ID. Porque se queda con el ID, aparece mi ID tirado en cualquier En lugar cualquier esquina y ya del tengo un caso. problema. Ajá. Y entonces el problema es que en ese trabajo, aunque tú seas residente o ciudadano, tú trabajas bajo leyes federales. Ok. Y hay algo que pasa, cualquier cosa, y es te fe- jode y tu es federico, y ciudadanía. es federico, ajá. ¿Entiendes? Tienes un problema. Y entre lo que se aclara que sí, que no, te puedes meter 10 años para hacerte ciudadano americano. Y primero estaba mi ciudadanía. Por supuesto. Y entonces yo me fui de ahí y ya. ¿Cuándo vuelves de nuevo al mundo del arte, a lo que te gusta a ti? Mira, la llegué sabrosura? al mundo del arte de otra vez, como te estoy hablando que eso fue como en el 2001. 2001. Fue con el 2005, 2006, ya después de muchos años, en 99 que entré. Yo tenía una pareja que era diseñador Ok. de moda y hizo muchas cosas. Trabajamos, montamos un negocio y trabajamos con tiendas en Nueva York, donde hacíamos réplicas de cosas, de copias que ellos nos mandaban y hacíamos uno de cada uno, una chaqueta, por ejemplo, una chaqueta de mujer en LM y Small. Ok. Y entonces nosotros trabajábamos eso, lo cosíamos, lo cortábamos, yo aprendí mucho de costura con él y entonces lo mandábamos a Nueva York y nos pagaban muy bien. Y teníamos una cantidad de, un stock de ropa muy grande también que cosíamos y esas cosas, teníamos empleados que lo hacíamos y teníamos un taller. Y resulta que yo tengo un amigo, que todavía es mi amigo, que estudiamos juntos de niño, Calixto García, que estaba trabajando en Mega TV. Era el diseñador de escenografía y todas esas cosas, porque él es muy... Nos encontramos en una feria de radio, una cosa de eso, después de muchos años, pero siempre fuimos amigos, porque desde niños estudiamos juntos en la primaria, en la secundaria, Ok. y entonces nos encontramos y nos dio mucha alegría, y él le dice al vestuarista de allí que me conocía a mí, ya lo habíamos nos encontrado, ya nos habíamos visto y eso, y resulta que en ese tiempo está Daisy Balmajón, que va a cubrir a Lexi Valdés en el programa de él, Esta Noche Tonight, y que necesitaba ropa para los días que iba a estar cubriendo a Lexi. El diseñador de vestuario de allí, Yogi, que siempre le agradezco muchísimo porque gracias a él, Jorgito, ¿Por qué entraste? siempre lo he dicho. Yo le agradezco a Jorgito el hecho de haber trabajado yo en Mega TV, se lo debo a Jorgito. Nos hablamos, nos conectamos, fuimos a ver con Daisy, le di toda la ropa y llega un momento que él me dice, oye Pablo, ¿por qué tú no me cubres a mí unos días? Porque tengo situación familiar en Cuba, qué sé yo, y voy a tener que faltar y yo te cubro, tú me cubres y yo te después pago de- de lo que me pagan a mí, yo te lo pago a ti, qué sé yo. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Después terminó él diciéndome, Pablo, no voy a poder tener trabajo, quédate tú con el trabajo, quédate ahí, si lo estás haciendo bien, no hay ningún problema, qué sé yo. Y yo me quedé diseñador de vestuario de Mega TV. A los 3 meses me hicieron contrato formal en Mega TV, pero yo trabajaba básicamente con el programa de Alexi, con otros programas, pero bueno, básicamente el programa estelar era el programa de Alexi. Ahí es donde conoces a Alex. Ajá. Ahí donde conozco a Ale. Con Alexi trabajé, bueno, todo ese tiempo, que muchas veces llegó un momento que fui su asistente personal, porque se quedó sin asistente y en ese trayecto que llegó Claudia, era yo el que manejaba a Alexi Valdés en el sentido de su ropa, hacerle toda la producción de él. Y ahí es cuando yo conozco a Ale también, que entonces hacía sus cosas con un segmento que tenía en el programa. Carlos de Alexi. Recto. Era Carlos Por Recto. detrás de la...
por detrás De de la la noticia. noticia. No me acuerdo. Ya yo lo conocía de vista porque él trabajaba en un programa de televisión de la doctora Nancy, que hacía Los Querubines, que siempre, bueno, él trabajaba ahí, yo lo veía. Y siempre me pareció muy adelantado, muy real. Nunca tuvo esa cosa de esconder nada. Él siempre fue muy... Y ahí en Mega TV fue cuando cuando nos conocimos, nos hicimos amigos y Que hoy por hoy tienen una amistad de muchos de años. muchos años. Ya hace más de 15, 16 años. De hecho, tú viajabas con él a Cuba cuando... Hay una foto tuya icónica en Cuba con Alex. Como 2 o 3 veces viajé con él a Cuba. Y la gente empieza a conocerte más bien cuando entras al Mañanero. Sí, básicamente la Empiezas a visualización. ser público cuando entras a trabajar al Mañanero. A mí me conocían mucho también por Mega TV, me conocían por los programas de Alexi y esas cosas. Mucha gente me conocía. Pero a mí realmente... Sí, pero te conocía la gente del medio más del bien. medio y alguna gente, tú sabes, que me veían en los conciertos con Alexi y todas esas cosas. Pero básicamente a mí la publicidad, la visualización mayor me la dio el hecho de que como cuando yo empecé a trabajar con Ale o cuando Ale empezó su show, la gente sabía que yo era amigo de Ale, pero que no trabajaba con Ale Ajá. en el programa. Y ya después la mayor visualización, obvio, fue cuando yo empecé a trabajar con Ale a estar en el Mañanero. Que Ahí como, fue. que como todo es algo... Cuando tú empezaste, Pablo, aquí, no sé, cosa, se pone mal. Ah, no, a mí me odiaban Sí, y me yo tiraban hate. personalmente, a mí me caía mal. ¿Yo te caía mal? Sí, sí. Ah, no, no, verdad, entonces. los primeros eso. Claro, es verdad. normal. El tipo, porque uno venía adaptado al difunto Tony, que en paz descanse, ¿me entiendes? Entonces, cuando te pones a alguien nuevo, como que Sí, tú uno- reaccionas, uno- uno uno- reacciona. Pero después, Pablo las moscas, Pablo esto. Y entonces después te vas cogiendo cariño. Y yo, coño, Pablito. Y es lo que pasa con las redes sociales, es lo que pasa con la televisión, a diferencia de las películas. Por ejemplo, al punto que te quiero decir, yo te veo a ti por las redes sociales, te estoy viendo hace un tiempo, y yo creo que tú eres mi amigo. Porque yo te veo todas las mañanas, y ya Pablo, yo conozco a Pablo porque yo conozco a Pablo, porque Pablo Es lo que veo me todas las pasa, mañanas, tú sabes que me ¿entiendes? pasa con gente que inclusive hacen documentos conmigo. La gente me habla, no me habla, hola Pablo, ¿cómo estás? Pablito. Me habla con familiaridad. Sí, es lo que Pablito, digo. tú no me conoces, pero yo te conozco y te quiero como si fueras mi Ajá, familia. Es que es me lo que pasa te digo, eso. es lo que te digo, Y sí. entonces le digo, qué bueno, qué sé yo, porque mucha gente, por ejemplo, hay algo que yo siempre he buscado la manera de tener, no dejar de ser yo. Eso que veías en el programa, eso Es soy lo que yo. estoy viendo ahora. Eso soy yo. Esto que están aquí, esto es lo que tú has visto fuera de ahora de tu show o fuera en cualquier lugar. Esto soy yo. Yo no tengo, es decir, Un yo no alter tengo ego. nada, exacto. Yo soy real. Yo no. Creo que eso es lo que lo hace a uno un poco más asequible a los demás. Hay gente que te odia, hay gente que no te gusta, hay gente que no le gusta inclusive tu forma de ser o de forma de decir las cosas, pero ese soy yo, no hay otro. Pablo, ¿cómo es trabajar con Alex Otaola? Mira, trabajar con Alex no es difícil. No es difícil. Trabajar con Alex no es difícil porque Alex no es el jefe que te está martillando. No es ese ogro que la gente piensa que es. No. Alex Otaola, tú estás trabajando con Alex Otaola porque en un momento dado él sabe lo que tú das. Él te define cuál es tu contenido, qué es lo que tú tienes que hacer. Y fuera de eso no No te tienes por muevas qué ahí. hacerlo. Haz lo que tienes que hacer, no te No muevas ahí. tienes que hacer otra cosa, simplemente responder a lo que tienes A que las hacer. tareas que tienes que hacer. Y punto. Él tampoco está pendiente a uno, ni es no, y es muy flexible. Y es una persona, Pero le gustan las cosas al cambio. sí, eso es como todo. Yo creo que a todos con los que yo he trabajado, a muchos les gusta que las cosas salgan bien. De una manera u otra, pero que salgan Pablo, bien. Es lo normal. Al estar trabajando con Alex y ser amigo del personal de Alex, ¿qué consecuencias ha traído eso para tu vida? Porque me imagino que el odio de muchas personas, Sí. como te digo el odio, te digo el amor también de muchas personas, pero esa parte del hater, nunca te has encontrado una situación en la calle que alguien quiera, tú sabes, te haya querido hacer algo solamente por trabajar. No. Nadie me ha querido hacer nada. Lo que pasa es que no me he encontrado gente así en la calle. No, al contrario, tú sabes que mucha gente que me han visto a mí en la calle o con la que he compartido sin saber en momentos, cambia la perspectiva de mí. Ok. Cuando me conoce, cuando habla conmigo o estamos en una conversación,
la gente cambia la percepción de uno. Pero en los haters sí, yo tengo muchos haters que inclusive me llaman guataca, arrastrado, todas esas cosas de Ale, ¿entiendes? Pero yo no puedo darle crédito a eso ni puedo fajarme con ellos por eso, porque esa es su opinión. Es la de él, no es la Ese tuya. es su punto de vista. Cada cual hace con la opinión lo que quiera. ¿Entiendes? Yo no puedo cuestionar a nadie. Yo tengo que decirle a la gente, oye, te agradezco que me dejes una opinión porque a mí tu opinión en mi plataforma me sirve. Y poderte yo responder amablemente no hay ningún problema. Hay algunos que les respondo un poquito cuando ya sean un insistente, pero básicamente sí, hay mucha gente, el hecho de trabajar con Ale y tener la amistad todavía con Ale, en algunos momentos yo pienso que mucha gente se limita inclusive, se puede limitar inclusive el hecho de, por ejemplo, darme trabajo, si es que, o trabajar conmigo, ¿entiendes? Porque piensan que yo soy como el chivato de Ale. Ya. Estás buscando, no, yo Sí, no soy. viene a no, hablar conmigo y nada. después vas para allá y le dices. Exactamente, que igual hasta cierto punto lo agradezco en el sentido de que a veces no es bueno trabajar con mucha gente del medio, porque además no hay convicción, no hay principio, no hay moral, no hay nada. Son gente que se aprovechan de muchas cosas. Entonces, es mejor así. Es un mundo, como decía, hay una serie española que me gustó mucho, La que se avecina. Un poquito de agua. Y Estela Reynolds decía que este mundo de los medios, el mundo del arte, de la farándula, es una caca pintada de purpurina. Mucha purpurina. Muy bonito, muy reluciente y todo, pero dentro es una cosa que es muy... Mucha purpurina. Mira, yo he tenido relaciones de amistad con mucha gente de la farándula. De hecho, he convivido con mucha gente de la farándula, muchas cosas que, aunque sean malas o buenas, nunca me vas a oír a mí hablando de eso. Aunque ya no te lleves con esa persona. Aunque no me lleve con esa persona. No hay necesidad de desprestigiar a alguien que en algún momento le tuviste cariño, compartió algo contigo. Inclusive si esa persona en algún momento puede decir algo en contra tuya o en contra mía. No, es tu principio. Yo no hago eso porque en definitiva eso dice más de uno Que de la otra. que de la otra persona. Entonces, ese es mi concepto, siempre ha sido así. En este mundo tú tienes que aprender a lidiar con todo y saber a poner a cada cual en su lugar. Si la gente que ayer eran mis amigos y hoy no lo son, Por algo es. por algo es. La vida es un ciclo, la vida tiene momentos que encuentras gente nueva y gente que ya pasaron por tu vida, que no tienen por qué estar, ya pasaron. Ya pasaron. Fue un ratico. Ya pasaron. En su momento ya pasaron. Y entonces tú no tienes por qué ahora engancharte que si te llevas mal, tienes que arremeter contra esa persona. Estos nuevos conceptos de moral y de principio que ahí estamos viviendo, con todo este elenco que llega, que quiere ser artista y no lo son y se pasan la vida en esa parafernalia, que es muy asqueroso, ¿entiendes? Y normalmente en el mundo, por lo menos de los que son artistas de verdad, siempre se vive un problema de, no es envidia, pero es el respeto. Es decir, no nos llevamos. Pero te tolero. Yo he tenido la posibilidad de hacer sketch cuando trabajaba con Alexi, que me dio la oportunidad de hacer cosas actuadas y mucha gente con otros actores de Mega TV también que me dieron posibilidad, que se los agradezco muchísimo, porque eso en algún momento yo nunca había actuado. Okay, Y el hecho de estar a punto de que Alexi te diga, mira, este personaje va así, 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 así de esto, coño, que me lo diga Alexi que tiene un historial, independientemente de su todo persona, lo que piense, pero ajá. tú sabes, como profesional, el mismo Ale también, otros actores, Pillín, otros actores que me decían que no, tú sabes, esa oportunidad uno tiene que ser agradecido en la vida. Aunque no te sirvan nunca más para nada, pero tú no sabes algo más, es una oportunidad. Claro. Y entonces, con muchos yo he tenido sketch donde hay actores que no se hablan. Ya es complicado eso. No se hablan, pero están trabajando. Ese es su trabajo. Y si aunque no te hable, te toque, tenga que hacer esto, lo otro, tenga que decirte, tú tienes que pensar que es un personaje. Es decir, no nos llevamos, no tenemos que ser amigos, Pero pero yo estoy en estamos en un persona, trabajo yo estoy en que persona. tú tienes que interactuar conmigo. Es complicado. Es complicadísimo, ¿entiendes? Pero hay que saberlo manejar, Y aquí hay el problema en Miami en estos momentos. Es que muchos no saben manejar. No, es que no saben ser artistas, vamos a empezar por ahí.
Ser artista no es cantar una canción de reggaetón que se pegue 3 meses y después nadie más oírte, ¿entiendes? Ser artista no es que tú tengas un equipo de alguien frustrado, que nunca fue equipo, nunca fue nada, y quiso a través de ti demostrar, porque a veces los managers y los representantes quieren ser más famosos, más artistas que el propio supuesto artista, ¿entiendes? Entonces imagínate, es muy difícil, la verdad. Es como yo digo, lo que pasa con los artistas cubanos, porque es la comunidad nuestra, que Ale cuando habla de ellos o el otro, que no, que lo único que hace es dividir, que el odio. Yo digo, señores, ustedes no han pasado ni un momento de su vida por lo que es la prensa rosa. Por lo que es saber... La prensa amarilla. Lo que es saber... Todavía la rosa es mucho más consecuente. Lo que es saber lo que es un paparazzi, que tienes un tipo afuera de tu casa con una cámara y que va al lado tuyo para donde quiera que tú te muevas. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes lo que es que tú escupas mal escupido y venga y te saquen en primera línea de un periódico Ronald, de un país grandísimo. En Cuba a la gente le encantaba la revista Hola. La española. Sí. Y la gente quería ver y leer en la revista Hola lo que hablaba de la reina, del rey, lo que hablaba de aquel artista, que a veces era horrible las cosas que decían, pero a la gente le encantaba. Porque Hola es una revista amarillista. Es lo que digo. Entonces, ahora ven. No, lo que pasa es que nosotros los cubanos somos muy románticos y estamos acostumbrados a no hablar mal de el que está arriba o el que es famoso o esto o lo otro. Y eso es lo que hace Ale. No tiene por qué. No tiene Pero por haz las qué. cosas, es lo que dice, no haz las cosas. No exhibas. No exhibas. No exhibas. Tú eres figura pública. Si tú eres figura pública y tú expones tu vida, tú tienes que entender que Aguantarte. hay gente que va a cuestionar. Es correcto. Aunque no le importe, lo cuestiona. Y tú correcto. tienes que respetar eso. Es correcto, tienes toda la razón. Y aquí hay mucho miedo con eso. Mira lo mismo William Levy ahora. Ajá. Lo de William Levy. Ahora están diciendo una cantidad de William Levy, pero inclusive la prensa que ayer lo contrataba o lo llamaba o le decía qué bueno, qué lindo, están especulando una cantidad de cosas que ni siquiera saben y están inventando cosas. Cuando cae pero en eso desgracia. es amarillista porque de eso va el chisme. No, pero es que entonces es amarillista y es ganancia para esa prensa. Cada vez que tú sacas una, y William Levy. Pero es que si hasta a la mala publicidad es buena. Porque ahora mismo todo eso que le está pasando a William Levy, verás cómo lo llaman para alguna cosa grande. Fíjate si la mala publicidad es buena, que te voy a hacer una anécdota antes de hacerte la próxima pregunta para ir cerrando, que cuando yo le hago una entrevista a Ale por Zoom, a los días un señor agarra la entrevista a nosotros y nos empieza a despedazar, a Ale y a mí. Es que ese muchachito es nuevo, que hay que investigarlo, a ver lo que está haciendo, que mira, que otro más de rancho, que no sabe cosas. Y gracias a esa reacción, mala reacción, mi partner me ve. Y él no sabía que yo estaba haciendo esto. Y ahí volvimos a conveniar y estamos trabajando juntos. Pero él me vio gracias a ese tipo. Es decir, que si ese tipo no hubiese hablado de mí, yo estuviese trabajando... Hubiera pasado sin pena ni gloria. Así mismo. Y es lo que tú dices, hay veces que hasta la mala es buena. Lo que hay es que saber aprovecharla. Ya. La mala publicidad hay que saberla aprovechar como la buena publicidad. Y es lo que a veces lo que estos muchachos a veces no saben. Ay, no te importa lo que digan. Trabaja. Cuando tú trabajas y tienes un buen equipo, porque aquí el problema es equipo. Aquí los reggaetoneros, yo siempre he dicho que los reggaetoneros ascienden, no trascienden. ¿Por qué? Porque están varios meses en un tema pegado, murió. Ya. Murió. Más nunca lo Pero volví a murió él, murió su canción, Todo. murió todo, El no hay equipo, más no más nada. se acabó. Ya. Y lo que terminan es fajado con el equipo, porque sí, porque no tiene gente profesionales trabajando con ellos, gente que conozca. No se le llama representante al que anda contigo. Yo andaba con Ale para arriba y para abajo, yo nunca fui su representante, ni fui quien le manejé nada. Ale siempre se lo manejó todo, ¿entiendes? Y es lo que pasa. Tienen que delimitar una cosa con la otra, porque todo el mundo quiere brillar el manager, el representante, el PR, si lo tiene, quiere brillar todo el mundo, al lado y a costa de... El pseudoartista. Gracias. Pablo, hoy tienes un show en YouTube, se llama Lo Pablo TV. Haces como estilo un noticiero y hablas y esto. Mira, ¿Cómo funciona Lo Pablo te voy a TV? explicar cómo funciona Lo Pablo TV. A Lo Pablo TV ha cambiado muchas cosas. Ok. Yo empecé invitando
a amigos del medio y todas esas cosas, no hacerle una entrevista, sino siempre a tratar de tocar un tema, o bien social o bien personal, de una manera que la gente me contara más allá de lo que ha hecho como profesional, como artista, porque todo el mundo conoce al artista y todo el Por el mundo le artistaje, entrevista y qué has hecho y cómo comenzaste y qué hiciste y que entonces cómo llegaste y todo lo que ¿entiendes? Entonces yo quería que la gente conociera un poquito más a la persona. Es lo que estoy tratando de hacer yo. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo entrevistaba, por decirte algo, a Carlos Otero y era una jodedera, era algo, aquel y cómo era como mamá, cómo era como profesional en otro medio, ¿entiendes? En el medio de la medicina, a Sahari, cómo era su vida, cómo iba llevando ella su personalidad, sus trastornos, sus cosas, ¿entiendes? Y así, con Carmen Daisy, que es el realtor, cómo le va la onda del realtor, qué beneficios ha tenido. Esas cosas, entre otras cosas, Bonche, Jarana, porque nos conocemos y hemos compartido muchas veces juntos. Esa era la idea. Cuando me mudé de donde vivía, pues estuve un poco más limitado a hacer el programa. ¿Qué he hecho? Que entonces hay muchas cosas que grabo que las voy poniendo en el canal y otras cosas que estoy intentando hacer es el breaking news. El breaking news, que sea una cosa corta, que sea una cosa rápida, una cosa que a veces machee o no machee, sea mentira, sea verdad, no importa. El problema es que la gente lo vea de una forma agradable y que le guste a la gente, que de hecho tengo como 5 por hacer y no lo he hecho porque por factor tiempo, porque la verdad esto de la notaría me ha llevado mucho trabajo y me lleva mucho tiempo. Y tú sabes que esto cuando tú trabajas con documentos de migración, Tienes que estar por el hilo. Tienes que estar al 100% del documento porque a nadie le gusta que tenga error su documento. No, tienes que estar informado. Y exactamente, tengo que estar informado. Yo a veces digo mis cositas de migración porque ya muchas cosas se repiten y todo es lo mismo y entonces dicen más de lo que... En fin. No me pongo yo en esa parafernalia. Ya cuando veo que hay mucha duda. No eres el abogado de TikTok. No soy el abogado de TikTok, ni digo las cosas como son. Esto es así, esto es lo que tienes que hacer, pam, tig, ya. Como notario público, que iba a llegar ahí, que es prácticamente tu main job ahora mismo, tu trabajo principal. Lo mismo haces una boda, últimamente te vi una boda que estaba, bueno, parecía que te ibas a casar tú. Yo caso, divorcio, entierro, velorio, lo que sea. Velorio, hago, ¿cómo se llama? Testamento, todo, notarizo todo tipo de documentos. Todo. De hecho, aquí abajo van a estar todas las redes de Pablo para que si necesitan algún servicio de notario público, lo contacten a él. Y si van de parte de Migrante Podcast, van a tener un buen descuento. Pablo, era la cara. Pablo. Yo cobro bien barato. Ok. Yo cobro bien barato precisamente por eso, porque uno dice, yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Pero, por ejemplo, en estas cosas de inmigración, hay una cosa que yo nunca he entendido mucho y aunque hay mucha gente que dice, bueno, el abogado cobra $7,000, $8,000 por lo que te va a hacer. Ok, yo no critico el precio del abogado porque el abogado tiene una profesión que hay que respetar. Y el abogado, hay mucha gente que dice, no, pero es que cobra muy caro. Sí, pero tú pagaste $10,000 para venir hasta acá. ¿Qué es lo que la gente... Pagaste mucho dinero. Es lo que la gente no entiende. Entiende, si tú pagaste $10,000, Coño, el abogado asegura. te va a solucionar un problema o te va a representar un problema y está cobrando $7,000. Mira, hazlo. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas dentro de como notario público que yo no puedo hacer. Y que mucha gente me dice, no, hazme esto. No, yo no puedo hacerte eso. Eso tienes que ir a un abogado donde el abogado te puede decir a ti qué exactamente debes hacer. Lo que te cobre, bueno, es un problema del abogado. Ahí no me puedo meter yo. Yo lo que te puedo hacer, yo te lo cobro, te facilito a lo mejor, no tampoco te regalo el trabajo, pero te doy un precio más asequible a que tú puedas hacerlo conmigo. Entonces, por eso te digo, ese trabajo me lleva mucho tiempo a mí porque yo busco la manera de que las cosas lo rectifico, lo busco, lo hago bien, busco que el detalle, me siento con el cliente, vamos a revisar todo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Muy grande, Entonces, porque tienes quedar en juego, tienes en tus manos la vida de una persona o de varias personas. La vida de una persona, de varias personas y además tienes también el hecho de que a veces tú puedes hacer mucha publicidad de lo que tú haces, pero la mejor si no es la boca. la boca. Acuérdate que tú haces algo mal y se entera el mundo entero. Ahora, cuando tú estás haciendo algo bien, se enteran muy pocas personas. No sé por qué eso, ¿entiendes? Se enteran pocas personas, pero se enteran las personas que tienen que enterarse. Que tienen que enterarse.
Esa es la idea. Y este negocio, como tú dices, es el boca a boca, es como el teatro, que se vende boca a boca. Yo fui a ver la obra, por ejemplo, si no ha ido, vayan a ver la obra de los Peachy Boys en el Teatro 8, Ay, sí, el está gran muy regreso a bueno. casa. De hecho, ahora el domingo 27 van a tener una función única el domingo a las 5 de la tarde. Vayan para lospitchyboys.com, compren las entradas, no se pierdan esta magnífica obra del gran regreso a casa. Que además te ríes desde que llegas hasta que te vas. Y lloras también, porque hay Y momentos lloras ahí también porque hay momentos hay muy... momenticos hay momentos que son muy... Ajá. Pablo, ¿regresarías al baile? A bailar no. No. No, ya regresaría como director artístico, como he hecho algunas cositas. Quisiera hacer algo nuevo, diferente. Estoy pensando en un proyecto ahí que estoy armando con alguien, con otra persona, que estamos ahí canalizando algo para ver cómo podemos hacer algo que no se maneje cabaret, pero que se maneje una cosa algo más moderno, ¿entiendes? Ok. Y entonces estamos pensando dirigir, yo voy a dirigir el show y va a haber un poquito de todo. ¿Hay vamos a cabaret ver. en Miami? No. ¿Por qué? Yo no sé qué pasa con el cabaret en Miami. Yo intenté hacer un cabaret una vez, monté el show y todo. Lo hicimos con bailarines profesionales, lo montamos muy bien. Pero no sé qué pasa, es un problema de que yo creo que no hay cultura. El cubano tiene cultura de cabaret y no todo el mundo podía ir a un cabaret, Es correcto. ¿entiendes? Y lo que pasa es que no sé qué es lo que pasa Sería bueno. con eso. No sé si es el presupuesto, lleva mucho gasto, lleva Que las mucho... noches en Miami, entre comillas, son prácticamente aburridas. Tú sabes, aquí hubo un cabaret que se llamó H, Ujú. que está frente al Versalles. Ese lugar está cerrado, ese lugar, no sé qué pasa con ese lugar, que ese lugar nunca... Tú sabes, a mí me Ha gustó mucho despuntado. años cuando yo llegué. ¿Cómo se llamaba el chiquitico? Hoy como ayer. Sí, pero el Comayé no era un cabaret, era un Pero era ca- más era una un... onda. Yo me acuerdo fui a ver un concierto de Mauro Gutiérrez cuando llegué, súper Sí, sí, sabroso. sí, ahí se presentaba todos los cubanos. Ahí de verdad que era un lugar que Icónico. era El Hoy como ayer icónico. era Hoy icónico. como Y ayer está fue cerrado icónico. también hace mucho tiempo. Imagínate, cuando yo llegué aquí, yo intenté bailar. Ok. Con 20 y pico años intenté bailar y me fui, bueno, cabaret aquí en Miami Beach, Tropigala. Y a mí me subestimaron. Me subestimaron en Tropigala y tú sabes, yo intenté bailar ahí, pero No funcionó. no funcionó porque yo mismo me fui. Ya. Porque ahí se bailaba el Capitán Cebollita. El que hace el de adelante lo repiten los de atrás. Y entonces era el nivel de bailarines ahí, el nivel de los bailarines era muy bajo. Cuando a mí me probaron me dijeron, mira, el Esto- problema es que tu nivel esto- está muy alto. Y entonces me quedé una noche a ver el show y yo dije, no, Aquí no me sirve. no me sirve. Y después terminaron cerrando. Pablo, ¿qué consejo le das a todos aquellos emigrantes que están recién llegando o que están empezando una vida, no solamente en Estados Unidos, sino en cualquier otro país que no sea el de ellos? Mira, hay un dicho que lo dije ahorita que mi abuela decía, lo decía por refiriéndose a otra cosa, era como refiriéndose a alguien que si vas a casa de alguien, tú tienes que Al respetar. lugar donde fueres, haz lo que Ajá, vieres. haz lo que vieres. Entonces, yo creo que lo primero que tienes que hacer es respetar la idiosincrasia del país. Tú no puedes imponer tus costumbres en un país extranjero. Tú puedes mantener tus raíces, tú puedes mantener la forma de llevar tu vida, pero no imponerla. Entonces, hay una cosa que aunque aquí mismo en Miami, aunque estemos en el Cubaneo, porque esto es Cuba con luz eléctrica y comida, ¿entiendes? Entonces, hay que aprender a respetar al país, hay que aprender a hablar inglés, hay que aprender a ver la vida capitalista, hay que aprender a vivir un sistema diferente al tuyo. Eso de imponer el sistema de uno o venir con una mentalidad, No funciona. hay que aprender a cambiar de país, pero hay que aprender a cambiar de mentalidad. Entonces, eso yo sé que eso cuesta un poquito de trabajo, pero si tú sabes que esa es la idea, tú tienes que buscar la manera de ir creciendo, porque en cierta medida tú estás cambiando tu realidad. Y tu realidad lleva a otra cosa, lleva a otra forma de vivir. No es el surrealismo que tú dejaste. Y eso le pasa al surrealismo a los cubanos que vivimos un surrealismo, pero hay latinos también que vienen, que tienen tercer mundo también, pero sin embargo se adaptan
un poco más fácil porque el sistema donde ellos vienen es muy diferente muy al diferente. nuestro. Era ante ese mundo, pero libres. Desgraciadamente, Exactamente. nosotros ya todos conocemos la historia. Familia, esto ha sido una entrevista más. Gracias, Pablo, de corazón. Qué larga. De las Qué cosas larga. que han pasado varias cositas, pero de verdad me ha encantado. Tienes una historia de lujo. Esperando el libro de ya. El libro, la serie, lo que vayas a hacer, tengo que tenerlo en mis manos. Familia, esto ha sido Emigrante Podcast. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síganos, sigue a Pablo también. Aquí van a estar todas sus redes sociales. Compartan, rieguen la voz para que muchas personas conozcan historias como esta y muchas más historias que vienen a futuro. Esto ha sido Emigrante Podcast. Bye. Pablito. ¿Sí? Sueños y retos en 1000 direcciones. Escucha, conecta.